Estamos estudiando la segunda parte de la lección número 5 del folleto de escuela sabática del tercer trimestre del año 2026. Esta lección número 5 es todo para la gloria de Dios. El apóstol ahora presenta a los corintios algo del pasado. Esto que el apóstol Pablo presenta a los corintios que sucedió en el pasado tiene que ver cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo trae por el desierto y lo lleva para establecerlo en Canaán y hacer la nación de los israelitas. También queremos señalar que al analizar este aspecto donde Pablo está hablando acerca del pasado, también nosotros en el estudio que estamos haciendo vamos a traer presente a nuestro tiempo los tiempos de Pablo en Corintio y los tiempos del pueblo de Israel cuando Dios lo estaba sacando de Egipto y lo estaba estableciendo como una nación. O sea, mirando hoy hacia el pasado, situándonos en el tiempo de Pablo, mirando al pasado y con respecto a nosotros mirando al futuro, en la iglesia de hoy, vamos a ver aspectos de los cuales también hoy debemos aprender en nuestras vidas cómo hacer. Vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 10, los versículos de, bueno, iba a estudiar del versículo 7 en adelante, pero vamos a comenzar en el capítulo 10 desde el primer versículo. Dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Nos estamos refiriendo al momento en que Dios saca a Israel de Egipto, y cuando Dios lo saca, la nube cubre al pueblo de Israel y también Dios hizo el milagro abriendo el mar para que el pueblo de Israel pasaran. Allí todos estaban debajo de la nube, todos habían pasado el mar y por lo tanto, simbólicamente, dice, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, porque Dios les dio a los israelitas, les dio el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y esa roca era Cristo, era un símbolo de Cristo. Todos los israelitas tuvieron esa experiencia, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Entonces sigue diciendo, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. La mayoría del pueblo de Israel, en su viaje que duró por la misma falta de fe y de entrega a Dios de los israelitas, demoraron ellos su entrada a Canaán, y eso duró 40 años, su estancia en el desierto. La gran mayoría de las personas murieron en ese desierto, aunque todos habían experimentado el poder y la obra de Dios que se estaba haciendo en ellos. Entonces dice, todo esto sucedió
Por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Fue cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo va con Aarón y Aarón cede a las exigencias del pueblo y se hacen un ídolo de un carnero, un cordero, hacen un ídolo de plata y dicen, este es Jehová. Y la gran mayoría allí pecó y no siguieron a Dios. Sigue diciendo el apóstol, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Es lo que estaba explicando. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando el pueblo de Israel se fue a la idolatría, a la perversión sexual, a la fornicación y les costó también que muchos murieran. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Fue cuando el pueblo murmuró contra Dios, contra Moisés, y vinieron serpientes que los mordían y ellos morían por causa de la mordida de la serpiente. Y Dios mandó que se hiciera, Moisés hiciera una serpiente de bronce, la levantara, la pusiera para que todos los que eran picados por la serpiente miraran y vivieran. Eran un simbolismo de Cristo que con su amor vendría a la humanidad para dar su vida en la cruz, para salvar a todas las personas que habíamos sido mordidos por la serpiente del pecado, vamos a decir así, y estábamos por causa del pecado condenados a muerte. Dice aquí también, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, porque muchos hijos de Dios fueron murmuradores. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Estas cosas que sucedieron porque las personas que habían hecho profesión de seguir a Dios estaban actuando y viviendo de una manera en contra de lo que Dios estaba estableciendo. Y aquí, entonces, Pablo hace la comparación de los israelitas infieles cuando Dios los sacó de Egipto a la iglesia presente en Corintio, que habían recibido el poder de Dios, que habían recibido la capacitación y la ayuda de Dios, pero que ellos mismos se mantenían separados y alejados de Dios. Las faltas de los israelitas en las prácticas que ellos estaban haciendo cuando Dios los saca de Egipto para introducirlos en Canaán, estas faltas que ellos cometieron no agradaron a Dios. Estas mismas faltas que tenían que ver con la inmoralidad sexual, tenían que ver con la idolatría, que aunque muchos de los israelitas pensaban que estaban siguiendo a Dios, en realidad con su actitud se estaban alejando de Dios. En los tiempos del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto también estaban estos aspectos de la idolatría, de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la perversión sexual, y eso también hacía su obra que las personas que pensaban que eran fieles a Dios,
estaban en realidad alejándose de Dios y trayendo esas mismas cosas que estamos mencionando en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. También hay prácticas que son en contra de la voluntad de Dios. Toda la perfección sexual, toda la idolatría, la adoración de dioses falsos, aunque esos dioses falsos sean nuestro propio trabajo, cualquier cosa que nosotros tengamos en primer lugar antes que Dios, pues llevó a que Pablo diera un consejo a los de Corintio y ese consejo nos llega hasta nosotros hoy en nuestros días. Y este aspecto es, el que piensa estar firme, tenga cuidado, no caiga. Vimos en el texto que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para honrar a Dios. Cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos hacerla para honrar a Dios. Y si pensamos estar firmes, pensamos que estamos siguiendo a Dios, tengamos cuidado, no caer. La idolatría es un enemigo de Dios constante. Desde que en el cielo Lucifer se rebeló contra Dios y trató de hacer que los ángeles lo adoraran a él, eso es el inicio de la idolatría. Cualquier idolatría lleva también a la perversión, la idolatría nos lleva a la perversión de todo tipo, desde la perversión sexual a cualquier cosa que nos lleva a adorar a cualquier Dios ajeno que no sea el Dios verdadero. Pero también hay un consejo que el apóstol aquí da y queremos señalar este aspecto. Hablando de las carnes ofrecidas a los ídolos y del conocimiento que tenían los hijos de Dios que sabían que los ídolos no tenían ningún poder ni ningún valor y por lo tanto ellos podían comer, hay una diferencia entre comer una carne que haya sido ofrecida al ídolo a que uno vaya al lugar o al templo del ídolo. Nos estamos refiriendo que si en un lugar se está siguiendo una práctica donde no se adora al Dios verdadero y se adora a un Dios falso, que no se está siguiendo la verdad y se enseña la mentira, si uno va a un lugar donde eso se está haciendo, nos estamos exponiendo a una cosa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay una armonía entre la luz y las tinieblas. Hay una influencia del mal cuando uno está visitando, está frecuentando el lugar donde se hace el mal. En el tiempo de Pablo estaba la situación de los ídolos, de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos. En nuestro tiempo no es la misma situación, pero también hay un aspecto del cual hay que cuidarse. Dios tiene un pueblo que dice que sigue a Dios, que obedece a Dios. No es lo mismo ir a un lugar donde se está enseñando la palabra de Dios verdadera a asistir a un lugar donde se está enseñando la mentira. Si una persona dice que es un seguidor de Dios,
que está enseñando la palabra de Dios, pero no se está enseñando la palabra de Dios y uno frecuenta ahí, es un problema, porque puede exponerse a la influencia del mal. Hay en esto algo que queremos señalar, porque no es lo mismo adorar a Dios que adorar a los demonios. Pero, situándonos en nuestro tiempo hoy, donde hay tantas iglesias, tantas congregaciones que dicen que están adorando a Dios, pero están enseñando una doctrina que no está en armonía con la enseñanza bíblica, que la práctica que se está haciendo está contraria a lo que Dios dice en su palabra, y que entonces nosotros vayamos a ir a un lugar donde la influencia de lo que se está haciendo, la práctica de lo que se está haciendo, el mensaje que se está escuchando, aunque se está diciendo que se dirige a Dios, en realidad no se está dirigiendo a Dios. Eso es seguir lo que en la Biblia se enseña de Babilonia, la confusión religiosa, donde Babilonia es la iglesia o el pueblo que dice que adora a Dios, pero enseña falsa doctrina. Si uno quiere invitar a alguien que asista a nuestra iglesia, escuche nuestro culto, y esa persona enseña una doctrina equivocada y dice, ok, yo voy a tu culto, yo voy a tu reunión, tú ven a la mía, ¿qué comunión hay? Es peligroso asistir a reuniones donde uno sabe que de antemano no se está enseñando la verdad. Algunos ejemplos de lo que estamos diciendo. Dentro del cristianismo hay personas que dicen somos la iglesia de Dios, hasta se pueden poner la primera iglesia de Dios o el nombre que se ponga. Son evangélicos y ellos enseñan cuando Cristo muere en la cruz, lo que hizo fue hacer limpios a los animales sucios que dice la Biblia, y lo que hizo fue clavar la ley de Dios para que ya no haya que guardarla, porque ya Cristo clavó la ley. Entonces uno va a escuchar que el día sagrado, el día santo de Dios es el domingo o el día que se quiera poner, pero no el sábado. Que todo lo que la Biblia dice que es inmundo, que tiene que ver con la idolatría también, que ya es limpio, y la Biblia dice que es inmundo. ¿Qué beneficio nosotros recibimos a estar en este lugar? O un lugar donde se diga que se va a tener el pan de Cristo, se va a comer el pan de Cristo, la hostia, y que la Biblia dice que Cristo dio su vida para salvar a la humanidad una sola vez. Y ya. Y entonces se enseñe que cada vez que la persona tiene el pedazo de pan en la boca, es lo que se llama transubstanciación. O sea que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo verdadero. Que la Biblia dice que no se adoren imágenes. Y uno ve por todas partes el ídolo, ve la imagen, ve que la persona va o al infierno o al limbo o al purgatorio o a la gloria, que el alma es inmortal, y enseña todo lo que la Biblia dice que no es verdad. Es la práctica de esos lugares nos hace que nosotros estemos bebiendo una copa con un vino que no es la palabra de Dios. No es lo mismo
como Cristo cuando se establece el rito de la comunión, establece el rito de humildad y la Santa Cena, participa del pan y del cuerpo de Cristo simbólico como Cristo lo estableció. No es lo mismo eso. No es lo mismo asistir donde se enseña la doctrina verdadera que asistir donde se enseña la doctrina falsa. El que se expone a lo falso está en peligro. Por eso el que piensa estar firme, mire y no caiga. No solamente es la perversión sexual, es la idolatría, sino cualquier cosa que uno hace donde uno se está exponiendo a seguir la falsedad y la mentira. La idolatría hay que vencerla de la manera en que se establezca. En la Biblia se presenta que en una ocasión había un hombre muy rico, un joven muy rico, que conoció a Jesús o conoció de Jesús y vino muy contento donde estaba Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, guarda los mandamientos. El joven dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice, los mandamientos, la ley de Dios, como está establecido, la parte de amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven dice, todo eso lo he hecho porque lo ponía en práctica, pero no como Dios decía. Decía que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos, pero no amaba a su prójimo. Amaba sus riquezas, a sus bienes. Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Demostró que él no seguía a Dios. No es decir que uno sigue a Dios, sino seguir a Dios de verdad. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede seguir a dos señores. Tenemos que amar a Dios y seguirle, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y obedecer a Dios de acuerdo como Dios dice su palabra. Pero cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios es algo que hace que la idolatría, la fornicación, que de paso en la Biblia, la fornicación y la idolatría tiene que ver con la falsa doctrina, con la enseñanza falsa. Lo que queremos seguir a Dios, tenemos que seguir a Dios de una manera que esté de acuerdo con la palabra de Dios, analizando que cualquier cosa que vayamos a hacer sea para honrar a Dios, que debemos actuar en nuestra obediencia a Dios, tener cuidado con el hermano más débil. Debemos tener el conocimiento y también tener el amor, que es lo que lleva a la salvación. Finalmente, quiero compartir unos pensamientos que tenemos escritos al final de nuestro estudio, pensamientos inspirados que nos van a ser de ayuda no solamente para comprender bien esta lección, sino para nuestra vida, la práctica de nuestra vida y también en nuestra esperanza de salvación eterna. Dice esta declaración de Elena White: ¿cuánto bien podríamos hacer mediante un buen uso de nuestras relaciones con los demás? Todo aquel que ha recibido los beneficios celestiales tiene la obligación de iluminar el camino de los demás. Entonces, todos aquellos que aman verdaderamente a Dios
dejarán de adorarse a sí mismos como ídolos. Esta otra declaración. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercerían sus palabras y hechos sobre los demás y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueron débiles en la fe. Si pues comen, beben, si pues comen, beben o hacen otra cosa, háganlo todos para la gloria de Dios, sean sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corintio se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría, el, por idolatría, el no a la comodidad o a la complacencia de los apetitos o a las pasiones. Si ven que el hacer ciertas cosas que tienen perfecto derecho a hacer estaban en progreso daban, repito este pensamiento, si ven que el hacer ciertas cosas que tienen perfecto derecho a hacer estorban el progreso de la obra de Dios, absténganse de hacerla. No hagan nada que cierre la mente a otros a la verdad. Las prácticas de nuestra vida deben ser para honrar a Dios, para que estemos nosotros en armonía con Dios y también para que nosotros ayudemos a nuestros semejantes para que puedan estar en armonía con Dios, para honrar y seguir a Dios debidamente y estar en armonía unos con otros, firmes en la fe, honrando a Dios y luchando contra la mentira y todo lo que nos lleve al mal. Debemos en nuestras vidas dar gloria y honra a Dios, que es amar a Dios sobre todo, y a nuestros semejantes amarlos como a nosotros mismos.